Noches, Licen. ¿Cómo están, muchachos? Vayan entrando. Bigman, Ave, no tiene que faltarse más, ¿ya? Claro, Lice, presente. ¿Qué ha pasado? No me has venido casi. Eso no está bien. Ahorita voy a... Buenas noches, Licen. Buenas noches. Vayan subiendo, muchachos.
¿Cómo están, chicos? Vamos a ver cuántos hay conectados. Uy, faltan todavía. ¿Cómo están, chicos? Bien, Lisen, buenas noches. Queremos, Bien, queremos, bueno. hoy día tenemos que, por eso quiero que estén la mayor cantidad posible. Me faltan, a ver si, esperemos 5 minutos más. Quiero repasar un poco los temas del examen, ¿ya, chicos? Ya, Lisen. Ya, Lisen. Hola, Lisen, ¿cómo está? Buenas, muchachos, ¿cómo están?
Ahora sí. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, uno de los puntos importantes que voy a dar en el examen es la creación del negocio de sus sueños. ¿En qué sentido? Primero, la identificación de la inversión inicial y si van a necesitar crédito. Primer punto. Después, la construcción de la columna 1. ¿Me dejo entender? La conformación de cada cuenta. Ingresos, costos variables, costos fijos, comisiones de ventas, gastos administrativos, intereses, depreciación. Un tema que quiero que focalicen muy bien es cómo salimos de un estado de resultados a un flujo de efectivo. Cómo se conectan los dos. Eso es súper importante. ¿Ok? Posteriormente, vamos a ver las técnicas de proyección. Y hoy día les voy a mostrar nuevamente las 4 técnicas. ¿Ya? Cómo proyecto cada variable. En el caso del flujo de caja, siempre la más importante a proyectar siempre es la de ingresos, bajo algún método, ¿no? Sea técnico o estructural. Pero sin embargo, las otras como generalmente guardan una relación en porcentaje, una vez que tengas las ventas, las demás cuentas ya se van ajustando también en base a esa relación. Tu relación de porcentaje puede bajar, ¿cierto? Puede modificarse, mejor dicho, pero en general tienes los elementos principales para proyectar. ¿Qué más? 2 cuentas principales que me interesa que dominen es de un crédito que yo decido tener, ¿cómo divido la amortización del capital y el interés? Eso es importante, ¿no? En base al porcentaje que tenga, ¿no? Por eso están con rojo acá. ¿Me entienden? ¿Ok? Y otra cosa que quiero que me dominen, ¿cuál es la diferencia entre el flujo de caja financiado y el flujo de caja puro? ¿Cuáles son las diferencias conceptuales en la estructura del flujo? ¿Ok? Posteriormente, ¿qué quiero que me dominen? Ahorita voy a compartir el otro. El segundo tema que tienen que conocerlo bien es costo de capital. ¿Qué es el costo de capital?
qué significa, para qué sirve. Y algo que es muy importante es este cuadrito de aquí. ¿Lo ven? Ese es el cuadro del WACC, ¿no, Lice? Exactamente. Costo de capital. Las tres modalidades. ¿Me dejo entender? Yo tengo todo el capital, escenario 1, no tengo nada del capital, escenario 2, y tengo algo y me voy a financiar la otra parte. ¿Ok? Me interesa la parte conceptual del costo de capital y aquí esta relación. ¿Cómo se lo calcula de manera genérica? ¿Y cómo se lo calcula cuando tenemos más fuentes de financiamiento? ¿Ok? Cuando tenemos más fuentes de ingresos por deudas y más fuentes de ingreso por aporte de socios. ¿Me deja entender? Y los ejercicios que hemos venido haciendo. Entonces, esto entra hasta el KPM, no va a entrar en este primer parcial. El KPM y el valor presente lo vamos a llevar para el segundo parcial, ¿ok? ¿Les parece? Ahora, ¿qué quiero que veamos un video nuevamente? Porque sé que siempre tienen muchos problemas en las proyecciones. Esto es histórico, pero en ese video hay una manera muy sencilla de explicar 4 métodos que son básicos, pero que ya podemos llevarlos como elementos importantes, ¿no? Vamos a ver eso un poquito hoy día. Dicen la diapositiva de costo de capital está en plataforma, ¿no? Está todo en plataforma. Gracias. Como diríamos, todo está en plataforma. ¿Ok? Ya chicos, lo voy a agrandar para que... Un saludo para todos. El día de hoy les tengo preparado algo bien interesante que es 4 métodos de proyección. Bien, vamos a iniciar con el método de proyección de valor absoluto. Para ello vamos a restar el periodo actual del periodo actual el periodo anterior. Eso quiere decir que en este caso, pues, el periodo actual va a ser el más cercano al momento de efectuar la proyección. Febrero está más cerca del mes de enero, donde voy a proyectar. Y de este modo voy a continuar con todos los meses. Ahora, para hallar el promedio absoluto, necesito generar, evidentemente, pues una promediación de todos los datos conocidos, de todos los valores absolutos. Y lo que vamos a hacer es multiplicar el último dato conocido, sumar el último dato conocido por más
el dato del promedio que hemos hallado. Ahora, tenemos febrero y marzo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es fijar la celda del promedio del incremento absoluto para poder emplear el arrastre de Excel y tener las cifras. Vamos ahora al promedio, perdón, a la proyección con valor porcentual. De este modo nosotros vamos a ejecutar la fórmula conocida para saber el incremento o el crecimiento porcentual de cifras, y es el periodo actual menos el periodo anterior dividiéndolo por el periodo anterior. Establecemos la misma, el mismo sistema de arrastre de Excel y de nuevo vamos a generar un promedio. Ese promedio, pues evidentemente será de todos los crecimientos porcentuales conocidos. Y para saber la proyección, debemos multiplicar el último valor conocido por ese valor conocido y el porcentaje. Nos hizo falta una cosita. Muy bien. Carambola samba. Esta es una suma. Otra vez el profe está fallando. Entonces es la suma del último valor más, ahí sí, la multiplicación de ese valor por el porcentaje de promedios de crecimiento. De este modo también vamos a fijar la celda. Entonces, entre las letras, entre la letra, encerramos la letra con un signo de peso o dólar, como lo quieran llamar, y arrastramos con esa fantástica herramienta de Excel. Bien, quiero que notemos algo. Voy a restar este valor y el valor proyectado mediante el sistema de valor absoluto. La diferencia son 242.000 millones. Es bien grande esta diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Recurriendo al método de proyecciones lineales o bajo la formulación de la recta, vamos a hacer precisamente ubicar cuál es el comportamiento de los datos, hallar una fórmula y poderla resolver en esta proyección con estos datos. Para eso vamos a ir a insertar, gráfica 2D, línea con marcadores. Pinchamos hasta que tengamos todos los marcadores activados, damos clic derecho y vamos a agregar línea de tendencia. Agregamos línea de tendencia y se debe habilitar, en este caso ya está, una caja de diálogo a su derecha. Vamos a hacer primero logarítmica, solicitando que presente el valor R cuadrado y la fórmula. Es importante recordar que el valor R es el índice de similitud entre los datos reales y los datos proyectados. Cuando tenemos una alta similitud, ese valor R cuadrado se aproximará a 1. Cuando tenemos una baja similitud, ese valor se aproximará a 0. Ustedes dirán, pues bueno, como que no nos va muy bien porque ese valor R cuadrado en este caso se aproxima pues más a 0 que a 1. Si nos alejamos, o bueno, si vamos a otros tipos de líneas de tendencia, nos vamos a dar cuenta que uno de los más aproximados es el logarítmico. Como se dan cuenta en sus pantallas, el único que está por encima del punto 1 es el logarítmico. Luego pasamos al lineal, tal vez. Está un poco lejano. Bueno, vamos a ver cómo funciona reemplazar la fórmula con nuestros datos. Como se dan cuenta, lo que hice fue copiar la fórmula
y voy a resolverla o a reemplazarla. Importante, cuando en Excel tenemos una E, un más y un cero, algún número, significa que debemos poner ese número de ceros a la derecha del número. En este caso 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un logaritmo, el valor de... es una multiplicación por el logaritmo de nuestra variable independiente, que es el periodo que vamos a proyectar. Aquí vamos a contar 9 ceros, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Voilà. Aquí ya tenemos nuestra proyección. Empleamos otra vez el método de arrastre y ya tenemos los otros periodos proyectados. Vamos a ver cómo funciona el método lineal. El método lineal pues es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Que lo que queremos es obtener la fórmula de la recta. Tomamos esa fórmula y la reemplazamos con nuestros datos. Aquí son 7 ceros y multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por nuestra variable independiente. Y aquí son 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Y ya tenemos nuestros datos proyectados. Hacemos el arrastre y ya está. Quiero que comparemos una cosa. Vamos a restar el logarítmico del lineal. Son apenas 91 millones. Pues esto es mucho más, digamos que razonable que los 244 o 41 millones de diferencia de las otras dos proyecciones. Lo que busco es poderles ofrecer herramientas sencillas, fáciles y ágiles para tomar decisiones. En este caso, pues, ¿qué podría hacer? Un gerente bastante osado, tal vez sería por una porcentual. Un gerente un poco más sosegado y temeroso del futuro, pues tomaría una lineal. ¿Yo qué haría? Pues yo estoy como en la mitad, entonces lo que voy a hacer es promediar. Voy a promediar este valor con este valor, con este valor y este valor. Estará por debajo de la proyección absoluta, de la proyección porcentual, por encima de la logarítmica y de la lineal. Establecería mi techo y mi suelo. En otras palabras, pondría mi techo aquí y mi suelo acá, en formato condicional. Ya saben que me parece una herramienta fantástica. Y así podría tener dos valores razonables de proyección de ventas. De nuevo, espero que les haya gustado esta sesión. Como les digo, para mí lo fundamental es que sea práctico, fácil, que lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente, con una herramienta tan sencilla y amable como Excel. Mil gracias por su compañía, un abrazo y hasta la próxima. Ok, chicos. Aquí vemos que ustedes pueden utilizar cualquier método de proyección. El de valor absoluto, el del ponderado, como se dice, uno logarítmico, uno lineal, cualquiera. Ojo, cualquiera es válido. Esos son los mecanismos que han de llevar en estadística. Hasta el primero
que es el de valor absoluto, ni siquiera el porcentual, ya es válido y es una herramienta. ¿Mm? Ya el logarítmico, el de regresión lineal ya son variables más econométricas, pero ustedes deciden cuál utilizar. ¿Les parece? Eso es bien importante. Listen, Sí, querido. pero esas proyecciones son para empresas que ya tienen periodos anteriores, Históricos, sí. históricos. Cuando Y no tienes históricos es más que todo análisis del entorno. claro, exactamente, pero como nosotros estamos, para el parcial estamos haciendo creando una empresa. No, crear una empresa es algo importante que lo tenemos que hacer para el final del semestre, pero yo les puedo dar una empresa con histórico. Es más, este mismo ejercicio se acuerda que hicimos hasta el mes 10, pero también proyectamos, ¿no ve? En un Claro, inicio lo tomamos como una proyección del año 0 al 10 y después como un histórico del 0 al 10 para proyectar del 11 al 24. O sea, da claro, lo mismo. claro, mi punto era, o sea, para hacer estas técnicas nos tendría que dar datos históricos en el Claro, examen. Ok. sí, total. No hay otra alternativa, chicos. No. Eh, ¿Qué les llamó la atención de esta técnica proyectiva? A ver, mientras veían el video. ¿Qué les llamó? Las ¿No les dos llamó? últimas, Ya. las dos La- primeras técnicas ya las conocía, sí, pero la logarítmica y la lineal. ¿No lo han visto en econometría o en estadística 2? Mm, ¿No llevan estadística 2? Yo estoy llevando ahorita estadística 2 y todavía no. Pero deben estar viendo ya probabilidades, ¿o no? Sí, estamos viendo Yo estoy probabilidades. Claro. Tiene eso mucho que ver con... Ahora les voy a dar otro ejercicio, lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Del WAC, para que vayan practicando. Enseguidita.
Ya, chicos. Quiero que me calculen el WACC de este siguiente ejercicio. Ya son expertos en calcular el WACC. ¿Lo ven? Con un IUE de 25%. Manos a la obra. Listen, Sí, dime. el bono uno y 2, esos son de los de los No sé. este Bonos de la bolsa de valores. ya.
Listen, Sí, dime. la respuesta es 9. 9%. A ver, Sí. vamos a esperar que varios más para verificar. A mí me sale 8, listen. A mí igual 8, Lisen. A mí me salió 9, leasing. Es redondeando. O sea, yo lo redondeé a 9. Lisian, a mí me salió 8%. Sale 8 si se toma, Sí, Lise. dicen, sale 8 si, ¿dónde está? Si las ONG se toman como deuda y sale 9 creo si se toman como aporte. Yo la ONG Tierra la tomé como deuda y me salió 9%. Yo las tomé como deuda y me sale, a ver, 8,39 si no me equivoco. Mi número es 8,65 con la ONG como deuda. ¿Tenés 8 de deuda? 6 deudas tengo. 1, 2, 3, 4. Bono 1 y bono 2 para mí son aportes. Mis deudas son Banco Unión, Banco BDP, deuda terceros, cooperativa, ONG y pagaré banca. Pero no sé si está bien, ¿no? Hay ciertas cuentas que no. De intuición estoy haciendo. Escuchen, chicos. Banco Unión, deuda. Bono 1, bono 2, deuda. Banco BDP, deuda. Aportes socios, patrimonio. Deuda terceros, deuda, obvio. Acciones, patrimonio. Cooperativa Jesús Nazareno, deuda. ONG Tierra, deuda. Pagaré bancario, deuda. Retención de utilidades, patrimonio. Le peleé en el bono 1 y 2, Lizzy, yo lo puse como aporte. ¿Cómo pues? Sale 8, Pero dicen. es que ahí me confundió, o sea, me confundí yo mismo, pues, o sea, Le dicen, entonces Sí. los bancos y los bonos son claro, los bonos, deuda. claro, no están emitiendo acciones, están emitiendo bonos, entonces ellos están recibiendo plata prestada, pues, ¿no? Exactamente. Perdón, Lizzy, wow, no puedo creer que la hice esa. Perdón, Lizzy. Sale 8%. Perfecto. Que los demás Sí, terminen en 5 minutos. lo voy a cambiar ahorita. Exactamente.
Listen, ¿está bien 8% entonces o era más? Sí. Sí, parece que si ya 2 han sacado, ese debe ser. Quiero esperar algunos resultados más. Ya, entonces, porque yo la ONG la puse como patrimonio. La ONG no, es deuda. Las ONGs prestan plata. Ok. Ahorita a ver, voy a corregirlo. Dicen, disculpe, ¿la retención de utilidades es deuda o patrimonio? De patrimonio. Patrimonio, chicos. Ya, aquí me aclaro. Compañero, disculpa, te dio .836. 8,39, pero redondeado es 8. Claro. Ya. Sí, 8,39. Ay, ¿por qué hoy día? Es que eso sí se usa. Es difícil tener en mente. Pero Listen, igual corrigiendo sale 8.30. ¿Está bien, Listen? 8.39, ¿no es? Sí, Listen, correcto. Perfecto. ¿Está bien o no? ¿Está mal? ¿Quién habla? Yo, Brickman, Ave Melgar. Ahí está bien.
Bueno, chicos, ya están entonces duchos para el examen. ¿O no? Quiero que se conecten un poquito los videos, porfa. Bueno, más o menos este tipo de escenarios son los que tenemos que ver en el examen, ¿ok? Sebastián Correa, ¿entiende cómo hacerlo? Porque nunca me pregunta nada. Nicole Mérida, Mariela Tomasi, María Celeste Porcel. Sí, Listen, me salió. Sí, Listen, Ay. gracias. Cristian Cejas. Sí, Licen. ¿Sacaste? No, hasta ahorita. Bueno, aquí ya empezamos un nuevo tema. Les voy a dar la introducción. Voy a poner en el chat. Se llama internalización de riesgo. Dentro de este análisis que estamos viendo del WAC, hasta esta fecha el KS yo se los he dado. ¿Me entienden? Pero evidentemente que esa variable también tienen ustedes que saberla calcular. ¿Me dejo entender? Y a partir de eso, ¿cómo calculamos el KS? A través de determinar un riesgo, definir cómo ese riesgo se convierte en rentabilidad y traer ese riesgo de donde estoy al mercado. ¿Ok? A mi país, a mi proyecto, a mi ciudad. Y para eso vamos a empezar viendo un video. ¿Ok? ¿Lo ven bien, chicos? ¿Le gustaría aumentar las ventas? Pruebe Pitrix 24, el mejor CRM. Hola, hoy vamos a empezar con un tema que es relevante para la economía y los negocios. ¿Qué es el Vanilla TIR? Empezaremos con una introducción al tema,
¿Qué es el valor actual de un cobro futuro? ¿Qué es la tasa de rentabilidad? ¿El BAN y la TIR se relacionan? Y por último, ¿cómo juega el riesgo país en todos estos conceptos? Esperemos que te guste. Mi nombre es Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Todos sabemos que un peso hoy vale más que un peso mañana, debido a que un peso hoy puede... Disculpen. Pero el volumen, no sé si... invertirse para comenzar a generar intereses inmediatamente. Así, el valor actual de un cobro futuro puede hallarse multiplicando el cobro por un factor de descuento que es menor que 1. Este factor de descuento se expresa como la inversa de 1 más la tasa de rentabilidad. Efectuándose la multiplicación del factor de descuento por el cobro futuro, obtengo el valor actual de dicho cobro futuro. La R utilizada en dicho factor de descuento es la tasa de rentabilidad, que suele ser conocida como tasa de descuento o costo de oportunidad del capital o tasa de corte. Se la llama costo de oportunidad porque es la rentabilidad a la que se renuncia por invertir en un proyecto y no en otro. Un peso seguro vale más que un peso con riesgo. Supongamos que una empresa extranjera está evaluando invertir en el país para ampliar la capacidad instalada de su filial local para aumentar la producción. Pero como hoy el país es muy riesgoso, entonces R aumentará y por ende hará que disminuya el valor actual de su cobro futuro, ya sea en la forma de utilidades o alargando el tiempo en el cual recuperará el capital invertido. El valor actual neto es la suma a valores de hoy de los componentes del flujo de fondos de un determinado proyecto, por ejemplo, el análisis de los flujos de fondos para fondear la construcción de un edificio de departamentos desde el pozo. El mismo está conformado por el capital inicial, que puede ser la compra del terreno, más la suma de los cobros futuros netos traídos al presente por un factor de descuento al cual ya hicimos mención. El valor actual neto queda expresado, como allí se indica, donde D es igual a R, la tasa de descuento, que ya veremos cómo se calcula, y debe tener en cuenta todos los riesgos que pueden influir en la variabilidad del flujo de los fondos proyectados, y es allí donde entra en juego el riesgo país. Las características fundamentales del valor actual neto son: el BAN reconoce el valor del dinero en el tiempo, el BAN depende exclusivamente del flujo de fondos proyectados y de la tasa de descuento elegida. R mide el riesgo de un determinado proyecto. Las reglas para que tengas en cuenta son: cuanto más lejano y más riesgoso sea un ingreso, menor valor tendrá hoy el valor actual neto para un inversor. Si dos proyectos tienen igual BAN, se debe elegir el de menor riesgo, mientras que a igual tasa de descuento se debe elegir el que represente menor tiempo de desarrollo, mientras que a igual tiempo de desarrollo se deberá elegir el de menor tasa de descuento. La tasa interna de retorno se relaciona con la tasa del proyecto propiamente dicha y se define como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. El criterio de la tasa interna de retorno es aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la TIR. Por lo tanto, cuando comparamos el costo de oportunidad del capital contra la tasa interna de retorno, estamos preguntándonos si nuestro proyecto tiene un BAN positivo. Esto es, si el costo de oportunidad del capital, tasa de rentabilidad en el denominador del análisis, es menor que la TIR, el BAN es positivo. Algunas personas confunden la TIR con el costo de oportunidad del capital debido a que ambos aparecen como tipos de descuento en la fórmula del BAN, pero son distintos. Mientras la tasa interna de retorno, como su palabra lo indica, es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0, R es la tasa de rentabilidad, tasa de descuento, costo de oportunidad, tasa de corte, que nace de un cálculo previo al analizar el riesgo del proyecto.
en la cual, como veremos más adelante, tiene incluido el riesgo país. ¿Cómo se relacionan? Te lo mostramos en el siguiente video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Escogí este video de este señor porque habla muy sencillo y de manera bien fácil. Hay otros señores que explican, otros colegas que, pucha, te la ponen muy formulísticamente, pero básicamente él ha mencionado los conceptos principales. ¿Para qué vamos a calcular este WACC? Este WACC lo vamos a calcular para evaluar proyectos. Este WACC es una tasa de descuento, como él lo mencionaba, y que vamos a... Hasta el momento, nosotros habíamos visto los flujos de efectivo, ¿no ve? Los flujos de caja. Y solamente teníamos esos valores nominales, pero no los habíamos actualizado al tiempo real. Yo les había dicho, ¿no ve? Que lo que yo tengo en flujo de caja el periodo 1, ese monto no es el mismo monto de aquí a 8 meses. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor en el tiempo. Eso es fundamental. ¿Ya? Y al perder el valor de dinero en el tiempo, tienes que actualizarlo y traer todo a tiempo cero. Eso es bien importante, muchachos, ¿ok? Ahora, otra cosa que considero que es importante que tengamos todos es la idea de internalizar el riesgo. Y quiero que anotemos algo. Tenemos un riesgo del proyecto en sí. Hay proyectos que son más riesgosos unos que otros, ¿no ve? ¿O qué creen ustedes? Claro que sí. Y ahí ahí hablamos justamente de la primera ley física de las finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad, ¿no ve? Bueno. El siguiente elemento es este que viene. Tenemos un elemento muy fundamental. Ese proyecto tiene un nivel de riesgo por ser ese tipo de proyecto. Ahora, le tenemos que añadir otros niveles de riesgo más. ¿Es lo mismo hacer un proyecto en Bolivia que hacerlo en Uruguay? ¿O hacerlo en Colombia? ¿O hacerlo en Estados Unidos? ¿O hacerlo en Francia? ¿El mismo proyecto? ¿No ve? Hay muchos temas implícitos que internalizan ese riesgo. Ahí viene el riesgo país. Yo a la siguiente clase les voy a enseñar cómo calcular el riesgo país y cómo encontrarlo, porque si no lo calculamos nosotros. Hay calificadoras de riesgo internacionales que nos lo dan. ¿Ok? Otro elemento importantísimo es los recursos humanos son un riesgo también. ¿Qué pasa si contratas mal o a la persona no adecuada? Y a ver, yo me pongo a pensar mucho en el agro. ¿Ah? ¿Se han puesto a pensar? En el agro vemos eso tremendamente. Tú tienes una cosechadora, chicos, escuchen bien esto, que puede valer $500,000, fácil. $300,000. ¿Y quién la tiene que manejar? Una persona que quizás no terminó el colegio, sin ánimo de juzgar. ¿Me entienden? No va a saber leer los manuales. ¿Me entienden? ¿Con qué responsabilidad? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que el transporte público en Santa Cruz es tan trágicamente malo? Porque muchos choferes están encima de una movilidad que vale $80,000 y no tienen educación vial ni educación formal. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me entienden? Eso es importante. Que lo vean y lo veamos.
Bueno, chicos, y un último tema. ¿Cómo sabemos hasta qué punto ese proyecto es factible en ese país? Hay proyectos que en Bolivia, con las características financieras de ese proyecto, no son rentables, pero te vas a Chile y sí. El mismo proyecto, fabricar lo mismo, el mismo producto. ¿Mm? Entonces ahí viene la transferencia de capitales de un país a otro. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar algo. Ah, una cosa me había olvidado decir, chicos. El día del examen tienen que estar todos conectados con cámara. ¿Ya? Y dos, voy a invertir unos 15, 20 minutos en explicarles cómo voy a entregar el examen y cómo me lo tienen que entregar. ¿Ya? Y ese tiempo también lo vamos a ver después, se los voy a devolver en el tiempo de entrega. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, espérenme un segundito. Dicen una consulta. Sí, dime. Para el examen, vamos a necesitar el Excel. ¿Cómo podemos hacer si vamos a estar con las cámaras activadas? ¿No importa? ¿Así lo vamos a realizar nuestro examen? Ustedes pueden usar el Excel al lado, claro. Sí. Ah, ya, ok. ¿Y después cómo se lo va a subir? Ah, usted va a explicar la otra clase, ¿no? Voy a explicar, sí. Ok. Dicen, riesgo sería la diferencia, digamos, de abrir una constructora de piscinas en Santa Cruz versus La Paz. Claro, también. Por ejemplo, La Paz tiene el tema del riesgo de los bloqueos. ¿No ve? Ahora sí. Vamos a mostrarles cómo, chicos, o sea, por qué la inversión extranjera es tan importante en un país. ¿Por qué creen ustedes que la inversión extranjera es muy importante en un país? Los escucho. A ver. ¿Por qué creen que la inversión extranjera es muy importante en un país? Porque muchas veces en el país no hay el dinero suficiente para invertir, ni el Estado ni el sector privado. ¿Ustedes creen que el sector privado cruceño tiene para invertir en pozos petroleros? ¿No ve? Entonces, ¿de dónde tiene que venir ese capital? ¿Ah? De algún lado que sí tenga, ¿no ve? Ya, manos a la obra.
hayas notado la nueva opción de Bitrix 24 dentro de tu cuenta Bitrix 24. Se trata de marketing a través Cuando hablamos de inversión extranjera directa que llega a México, hay datos interesantes, pero también retos que hay que, pues resolver para nuestro país, porque, por ejemplo, hay un competidor natural para la inversión extranjera que es Brasil, y en ese sentido tenemos que reflexionar cómo podemos estar siempre al frente de las carreras por la inversión extranjera directa. De eso y más vamos a hablar con Ernesto Bravo, especialista en la materia. De los grandes desafíos para todos los países es el poder atraer recursos de otras latitudes para complementar la inversión interna. Hay una pugna importante en el planeta por esos recursos. Y justamente este es el tema. La inversión extranjera directa fue una de las buenas noticias del 2019 en un año donde la inversión nacional brilló por su ausencia. ¿Cuál es la tendencia que marca para los próximos meses? Este es uno de los temas que comentaremos con nuestro invitado. Estamos en hashtag Tu Economía en Juego. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Soy Alberto Aguilar, Don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañen. Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y hoy vamos a platicar de la inversión extranjera. Hace unos días se dio a conocer el dato de inversión extranjera. 15.439 millones de dólares fue el dato que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Economía. Y pues vamos a desmenuzar este dato que, pues ya sabe usted, las cifras siempre esconden verdades a medias o realidades. Vamos a platicar acerca de este tema y nos acompaña Ernesto Bravo. Él es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y pues Luis Miguel González, como siempre, nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias. Y pues mi querido Carlos Mota. Hola Alberto, buenas noches, bienvenidos. Carlos, gracias. Muy buenas noches. Pues Ernesto, platícanos este dato. Se festinó mucho, 15.430 millones de dólares. Pero bueno, pues ¿cómo lo ves? A mí me parece que bueno, ahí hay que desmenuzar el tema, ¿verdad? Claro. De hecho es un poco más, son 32.921 millones de dólares, un crecimiento cercano, un poco más del 4% con relación al año pasado. Y bueno, es una cifra interesante porque Estados Unidos desde... Tienes razón, me equivoqué, 32.000 millones de dólares, tienes razón. Estados Unidos desde hace casi 2 años empezó un esquema de repatriación de capitales extranjeros con deducciones fiscales. Entonces eso hizo que se redujeran, digamos, los montos de inversión extranjera, sobre todo a países en vías de desarrollo. En ese contexto, México, digamos que puede dar la nota porque crecen sus flujos con respecto a nuestra plaza. Hay muchas menciones en Estados Unidos justamente en relación con el poderío que genera desde una política fiscal agresiva, bajando impuestos, la reforma fiscal de Donald Trump para atraer mucha inversión extranjera directa a ese país, cosa que en México parece que no tenemos en este momento en el escenario, poner incentivos fiscales agresivos para que llegue inversión extranjera a México. ¿Qué opinión te merece esta diferencia, dado que la vecindad es... bueno, evidentemente física, pero además tan estrecha en lo comercial, en el flujo de inversiones, en el bloque que estamos integrados? Sí, nosotros no necesitamos de esquemas fiscales para atraer a la inversión con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un triple esquema fiscal o tributario, ¿no? Hay impuestos federales, estatales y municipales, y en el agregado estamos por abajo todavía de las tasas impositivas de Estados Unidos, de tal manera que a las empresas norteamericanas todavía les resulta rentable mantener o traer inversiones a México. Por eso es que no nos vemos en la necesidad de compensar, digamos, con estímulos fiscales propios esas medidas por parte de la administración del presidente Trump. Una explicación que se da al buen comportamiento de la cifra de inversión extranjera es que México le ganó la competencia por algunas inversiones a China, que algunas empresas estadounidenses o europeas
decidieron trasladar inversiones de China a México. ¿Es posible medir cuánto fue, qué porcentaje de la inversión extranjera que llegó tiene que ver con este fenómeno? Sí, lo que pasa es que China se ha finalmente encarecido, ¿verdad? Y México ha mantenido su estructura de costos generales. Entonces, dada la cercanía con el principal mercado de América, que es los Estados Unidos, pues tanto inversionistas europeos como incluso los chinos y algunos latinoamericanos, además de canadienses y estadounidenses, están viendo a la Plaza México como una plaza, digamos, competitiva en relación a China, ¿no? Sin embargo, China también crece en términos de su captación de inversión extranjera directa. Ella capta cerca del 10-11% de la inversión extranjera mundial, ¿no? Sin embargo, pues estamos todavía compitiendo, ¿no? Y creo que de mantenerse este esquema, en donde se está encareciendo China, México asistiría a un proceso de crecimiento en términos no solamente de la inversión extranjera directa, sino también de la inversión en cartera, ¿no? Que al mes de septiembre el Banco de México nos reporta que está por ahí de los 20,000 millones de dólares. ¿Es posible saber en qué sectores se notó esta competencia y este buen comportamiento de México frente a China? Sí, el sector manufacturero fundamentalmente, y el automotriz. Tenemos ahí finalmente el sector aeroespacial, de la electrónica informática, como sectores que están jalando mucho, ¿no? Y se está desarrollando mucho, por ejemplo, la plaza de la península de Yucatán para inversiones, digamos, en todo este sector de la electrónica informática, y el Bajío, ¿verdad? Con todas esas nuevas industrias, incluida la aeroespacial. Esas están jalando mucho, ¿no? Sobre todo inversiones europeas. Ernesto, cuando empezó el programa me refería a una cifra, 15.430 millones de dólares. Mi hierro, ya me corregiste, 32.900 millones de dólares la inversión total. Pero este hierro tiene que ver con una razón. Los 15.430 millones de dólares tienen que ver con inversión nueva. Y el resto, o sea, el 53.1% de ese monto que tú refieres, 32.900 millones, es inversión... la inversión de utilidades. Exacto. El resto, o sea, estamos hablando de reinversión de utilidades, 53.1%. Entonces, en ese sentido, ¿realmente estamos captando mucha inversión extranjera? Yo creo que yo siempre he tenido digamos, desde que estudié la carrera, como hice una tesis de inversión extranjera, siempre he tenido digamos, el cuestionamiento de que hay un error en las cifras, ¿no? Porque finalmente estás juntando peras con manzanas, ¿no? Claro. Reinversión, inversión nueva. Y ahora la reinversión de utilidades es 53.1% y la reinversión en 2015 de utilidades era 38.5%, 33.8%. O sea, ha venido creciendo y la reinversión de utilidades y la inversión nueva. ¿Cómo ves esto? De hecho, se mantiene prácticamente en el mismo nivel, porque ese 47% restante, de ese hay que quitarle un 10% que es reinversión entre empresas, ¿no? Y se queda prácticamente con el mismo monto, ¿no? La inversión nueva. Lo importante de este dato, no obstante que estamos hablando de un 53%, es la confianza que tienen finalmente las filiales en México en términos de no repatriar sus utilidades y apostarle finalmente a la economía. No es una cifra, digamos, tan mala en términos de que aunque se está reinvirtiendo, finalmente se está acrecentando el stock de capital. Pero Ernesto, si ya tienes un negocio, finalmente pues ya tienes una estructura de costos, pues tampoco puedes bajarle a esa estructura de costos porque te comen el mandado. Entonces, yo creo que ahí también no lo es así. Sí, pero finalmente, como algunas de estas empresas cotizan también en la Bolsa Mexicana de Valores, esta reinversión de utilidades finalmente manda señales para que en mercados primarios y secundarios también puedan incluso asistir a una capitalización, no solamente nacional, sino también internacional. Entonces, digamos, esto se concatena con las estrategias de inversión en base a toda una, digamos, infraestructura internacional de cadenas globales de valor, ¿no? Esto se habla constantemente de que el competidor natural de México para atraer inversión extranjera en América Latina es Brasil. Y en el primer año del gobierno del presidente López Obrador tuvimos estos datos que tú estabas analizando, pero en el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, al parecer la cifra de crecimiento de inversión extranjera directa fue como de 17%. ¿Qué opinión te merece esto? El año pasado Brasil estuvo por ahí, recibió cerca de 88,000 millones de dólares, ¿no? Con respecto a los
los 31.500 que tuvimos también en 2018, ¿no? Brasil es efectivamente la plaza más importante. Sin embargo, dado la firma del Tratado de Libre Comercio, la condición geoestratégica del país y finalmente que las cosas en Brasil no están tan bien, se empiezan a encender focos amarillos en términos de cierta sensibilidad política que está finalmente afectando a la economía. Podemos en ese escenario también México empezarle a combatir, aunque estamos una tercera parte del monto que recibe Brasil, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, China ya ha replegado un poco sus inversiones en Brasil, las ha concentrado más en Ecuador, en Perú y también está incluso volteando a ver a México. Me parece que no obstante ese buen dato, digamos, de crecimiento de la inversión extranjera directa para Brasil, pues me parece que tenemos señales más estables en el caso de México para pensar que en nuestro caso pueda seguir creciendo ese monto y asistir a un estancamiento en términos de la inversión que recibe Brasil. Ernesto, el comportamiento de la inversión extranjera contrasta con el de la inversión nacional. ¿Qué saben los inversionistas extranjeros que no saben los nacionales o viceversa? Hace rato comentaba el tema de las cadenas globales de valor. Los inversionistas extranjeros, por supuesto que ven a México como una plaza importante, pero también en el concierto de las naciones, el posicionarse finalmente en una plaza como México les da a quienes lleguen o quienes se mantengan, digamos, en primacía en el país, les va a dar cierta ventaja competitiva. Me parece que los inversionistas nacionales no están finalmente captando ese juego de señales que sí están captando los inversionistas extranjeros, pero ya empiezan digamos, a responder. Ya se comprometieron a 149 grandes proyectos privados de inversión hace un mes, lo que habla de que, bueno, están empezando ya a soltar finalmente la inversión. Estos famosos espíritus animales se están aplacando un poco y empiezan finalmente a tener más confianza, me imagino, en esta administración. En el concierto mundial, Ernesto, ¿qué sitio ocupamos en lo que tiene que ver con atracción de inversión extranjera en el mundo? Es muy poco, captamos el 2.5%, ¿no? De una cartera cercana a 1.3 billones de dólares, que ha venido desde 2015 cayendo, llegó a cerca de 2.1 billones de dólares. Y no obstante que captamos poco en términos de ese porcentaje, estamos posicionados en el lugar número 12. A nivel internacional. El primero es Estados Unidos, con cerca de 260,000, él capta el 20% a nivel mundial, China por ahí un 10%, Hong Kong también anda por ahí un 8%, y bueno, Inglaterra, que subió fuertemente por lo del Brexit, en donde creemos que finalmente muchas inversiones que tenían los ingleses en la parte continental, ante el problema del Brexit, finalmente están repatriando muchas de estas utilidades y se ha registrado un crecimiento importante de la inversión extranjera en Inglaterra. ¿Qué se debería corregir de aquí en adelante con energético para inversión extranjera? Claro, bueno, el gobierno federal mandó un mensaje de que todo lo que ya se ha avanzado en materia energética se va a respetar y los porcentajes se van a mantener. Se están descubriendo ya por parte de privados yacimientos petroleros que se van a respetar y ese es una buena señal a final de cuentas para que quienes ya tienen posición en el sector energético, no solamente petroquímicos, también electricidad, mantengan finalmente su presencia y bueno, el compromiso de esta administración es que van a mantener las condiciones. Creo que dado el escenario complejo, finalmente para quienes ya están posicionados, esto puede ser un incentivo y que efectivamente crezca. También tenemos cerca de un 8% de la inversión extranjera directa está llegando al sector energético. Entonces no se ha reducido o no se ha parado, digamos, de manera absoluta el ingreso de recursos al sector. Bueno, pues muy bien, pues Ernesto, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de platicar esta noche. La entrevista. Y gracias, como siempre. Bueno, pues él es Ernesto Bravo. Sus cámaras, chicos. Solo les puedo decir algo. Qué lindo es ser economista. Definitivamente. Listen. Dios mío, qué linda carrera. Yo cada vez que veo digo, qué linda carrera que escogí. Ese es el lenguaje de los economistas. Aquí en Santa Cruz nos cuesta encontrar eso, ¿no? Ese nivel de análisis. Ahora,
¿Han visto la importancia de la inversión extranjera? Ahora, ¿saben qué me entristeció? Que en Bolivia ni la inversión local ni la inversión extranjera se está dando. No se ha dado y no se está dando. ¿Qué empresas del mundo están llegando? ¿Por qué? ¿Qué señales estamos mandando? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué señales estamos mandando? Pero hasta eso yo digo, Listen, si un país tan corrupto como México capta... Bueno, anda a Colombia. Un país con guerrilla de 60 años, la inversión extranjera siempre ha estado ahí. ¿Por qué? ¿Será que no la sabemos negociar bien? No. O sea, no... Adentro puede pasar de todo, se pueden matar internamente, pero al inversor extranjero, que es el que realmente trae plata, lo protegen. Los buenos, los malos y los de todo lado. Es como esos... ¿Ustedes alguna vez han ido a un pueblo turístico, digamos? A una ciudad donde vive del turismo. Se van a dar cuenta que no solo los que trabajan en el turismo son amables, hasta la persona en la calle. ¿Por qué? Porque saben que si el turista se va, la economía del pueblo muere. Claro, están protegiendo. Aunque no trabaje directamente, pero yo salgo a la calle y veo un extranjero y lo abrazo, lo saludo, le muestro por dónde es, le explico cómo hacer. ¿Me dejo entender? Eso es lo importante. Esa es la... ¿Ah? Y muy buen tu análisis. México, uno de los países más corruptos del mundo. Colombia, país con corrupción, guerrilla y narcotráfico. Inversión extranjera rodales. Pregunto una cosa. ¿Por qué Venezuela, si también es corrupta y también hay guerrilla y también hay todo, la gente no invierte en Venezuela? Ni el local ni el extranjero. ¿Por qué? Lo ven muy inestable. No, ¿y tú crees que México y Colombia no tienen problemas? Muchísimo. Pero la historia muestra que al inversor extranjero lo han protegido, no le nacionalizan, no le quitan, ¿me dejo entender? Respetan la inversión extranjera. Y aquí dicen cómo es la situación con la inversión extranjera, algunos casos. Bueno, no sé. Hay que ver cómo... Porque así podemos determinar por qué no estamos captando. Hay que ver cómo o sea, como usted dice. Sí. Yo pienso que ¿cómo se llama? La nacionalización de Evo Morales, ¿qué año fue? El 2006 de los hidrocarburos marcó una muy mala señal hasta la fecha. Todo lo que se había repartido en inversión extranjera vuelve al Estado Nacional. Y ni siquiera estaban 10 años las empresas trabajando. ¿Me dejo entender? Bueno, ahora vamos a empezar a medir ese riesgo a partir de la siguiente clase. ¿Ok, muchachos? Entonces, bueno, los veré en el examen, ¿les parece? Ya, se me cuidan mucho y a estudiar. Por favor, quiero que tengan cámara y que tengan Excel, no exámenes desde el celular, ¿ya? Se les va a complicar si no. ¿Ya, muchachos? Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos, Listen. Listen. Hasta luego, Listen. Nos vemos, Listen.